Hermanos, les saludo en Cristo a cada uno de ustedes, esperando que el Señor les bendiga en sus hogares y especialmente en este tiempo, ¿verdad?, donde estamos recordando el nacimiento del Señor Jesús. El nacimiento, ¿verdad?, cuando Él vino acá a la tierra, cuando tomó la forma de siervo, se hizo semejante a nosotros y vino acá también a la tierra a vivir, morir y a resucitar por nosotros, por su pueblo. La palabra del Señor dice en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 2, versículo 8 y siguientes, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, este precioso relato del nacimiento del Señor, y quedémonos con lo que dice el versículo 14: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, porque venía el Salvador, el Señor Jesús, aquel de quien se habían escrito tantas profecías, tantas promesas, y se estaban cumpliendo ya en aquel tiempo. Vamos a orar para dar inicio a este servicio, así que le invito a que tengamos un tiempo de oración. Dios y Padre nuestro, le agradecemos por este momento, por poder deleitarnos en su palabra, por poder reunirnos en esta hora pese a la distancia, y le rogamos, Señor, de que usted nos acompañe en este servicio y que sea de gloria únicamente para usted, y que bendiga a cada hermano en sus hogares que está presenciando también este culto. Todo lo dejamos en su mano, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como es habitual en este tiempo de Navidad, entonar alabanzas, entonar algunos himnos relativos también a este tiempo navideño. Hay himnos tan bellos que son, ¿verdad?, que recuerdan este acontecimiento. Así que voy a dejar al Ministerio de Alabanza para que nos deleite y también nos guíe, nos ministre en la adoración hacia el Señor con algunos cánticos. Así que adelante, hermanos. Hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero leer una porción de su palabra que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Alabado sea nuestro Señor. Quiero entonar esta alabanza que se llama Santa la Noche. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo
al Rey, a Jesús, el Salvador. Se oye un son en alta esfera. Se oye un son en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos al eterno Rey, cantemos a Jesús que es nuestro bien. Con el coro de Belén canta la celeste voz. En los cielos, gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar los pecadores, vino al mundo terrenal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria al Santo de Israel,
Alabado sea nuestro Señor. Bien, y ahora vamos a escuchar un número especial, ¿verdad? Que también nos acostumbramos en este tiempo de Navidad también ver la participación de algunos hermanos que se preparan para cantar, para traer alguna muestra también de adoración hacia el Señor, así que dejamos con este número especial. Con mi nieto vamos a leer un pasaje de la Biblia, Juan 3:16, y también me gustaría mandarle un saludo a todos los hermanos de nuestra congregación para que sea muy bueno este fin de año y el próximo. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Alento perdido, Cristo ha nacido. Alegría, alegría cristiana. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Coros celestiales oyen los mortales. Alegría, alegría cristiana. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Príncipe del cielo, dame tu consuelo. Alegría, alegría cristiana. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Alegría, Cristo ha nacido. Alegría, alegría cristiana. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Cantadores, magos y pastores, alegría, alegría cristiana. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. A este mundo herido, Cristo ha nacido. Alegría, alegría cristiana. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Coros celestiales oyen los mortales. Alegría, alegría cristiana. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Príncipe del cielo, danos tu consuelo. Alegría, alegría cristiana. Alegría, alegría Bien, agradecemos a nuestros hermanos que han podido tener este momento de alabanza, de cánticos hacia el Señor, así que muchas gracias por ello y que el Señor les bendiga. Y vamos a pasar, hermanos, a la palabra del Señor. Vamos a meditar un tiempo en lo que dice la Escritura sobre este momento tan especial que nosotros recordamos como lo es la Navidad. La semana pasada, para quienes vieron el mensaje del pastor Gavilán, que fue un mensaje de aquel pastor que vino de visita a nuestra congregación, él nos hablaba de la importancia del nacimiento de Jesús, y una de las cosas que él remarcaba en su inicio
era de que nosotros no sabíamos con certeza la fecha, el día, la hora del nacimiento de Jesús. Que hay especulaciones, que hay ciertos cálculos que se hacen a partir del relato bíblico, pero que no podemos saber con certeza cuándo fue el día, la hora, la semana, como generalmente uno lo sabe del resto de las personas. Pero de lo que sí estamos seguros, porque la palabra del Señor así lo declara, es que la segunda persona de la Trinidad, del Hijo, que existía eternamente, que no tiene inicio, hubo un día donde Él vino acá a la tierra, se encarnó, hecho semejante a nosotros, como dice Filipenses, y vivió entre nosotros y vimos su gloria, como dice también el Evangelio de Juan, vimos su gloria. Así que vamos a aprender algunas cosas sobre el nacimiento de Jesús. Vamos a meditar un tiempo en la palabra del Señor. Y mire, el libro de Deuteronomio dice lo siguiente, para nuestra reflexión, dice Deuteronomio 18:20: el profeta que tenga la presunción de pronunciar en mi nombre una palabra que yo no lo haya mandado a pronunciar, o que hable en nombre de dioses ajenos, ese profeta morirá. Tal vez digas en tu corazón: ¿cómo conocemos que esta no es la palabra del Señor? Si el profeta habla en nombre del Señor y no se cumple ni acontece lo que dijo, esa palabra no es del Señor. Por presunción habló el tal profeta. No tengas temor de él. Eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versículos del 20 al 22. Imagínense la importancia de aquel mensaje que entregó el Señor en aquel momento a los israelitas. Él estaba advirtiendo de que la profecía que el Señor iba a entregar siempre debía cumplirse. ¿Y qué pasaba si aquel profeta, que decía tener una revelación de parte del Señor, si aquella profecía no se cumplía? El tal profeta debería morir, porque entonces significaba de que su profecía no era cierta, que no se cumplía al pie de la letra. Y eso es algo muy importante, hermanos, porque el Señor en su palabra nos advierte entonces respecto a la profecía. Y es por eso que es tan delicado ese tema, de que la profecía debe cumplirse al pie de la letra. ¿Y por qué es importante eso a propósito de la Navidad? Precisamente porque en la palabra del Señor encontramos profecías, razones por las cuales creer de que Jesucristo era el Hijo de Dios, razones por las cuales creer de que aquel hombre que vino un día acá a la tierra, que nació en un pesebre, que luego vivió y tuvo una vida perfecta y murió crucificado y luego resucitó, de que Él verdaderamente es el Hijo de Dios y que Él verdaderamente es el Mesías, el ungido de Dios. Aquella persona que iba a venir acá al mundo como un cordero sin mancha, que iba a dar su vida por nosotros. Notemos entonces la importancia de la profecía. Miren lo que dice Miqueas capítulo 5, versículo 2, que fue también un texto que mencionó el pastor Gavilán la semana pasada. Dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de la tierra de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son de tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Es decir, había profecía inclusive respecto al lugar donde debía venir esta persona, el Mesías, Dios, quien iba a venir acá a la tierra. Notemos la importancia de esta profecía. Y el libro de Isaías, hermanos, que es impresionante en realidad el relato del libro de Isaías, cientos de años antes del nacimiento del Señor, Él ya había advertido con respecto a sus cualidades, a sus características, incluso a la forma en la cual iba a morir. Todo por amor a nosotros, todo por amor a su pueblo. Y quiero que meditemos un tiempo en el libro de Isaías, capítulo 9, en el versículo 6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El versículo 7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite,
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta es una palabra muy clara, hermanos, con respecto al nacimiento de Jesús. ¿A quién iba a ser esta persona que iba a venir por nosotros? ¿Quién iba a ser esta persona que iba a cumplir esta profecía? Y que iba a ser el Mesías, aquella persona que iba a morir por nosotros a entregar salvación y vida eterna para todo aquel que en él cree. El capítulo 9, hermanos, del libro de Isaías es una profecía completa en realidad. Nosotros generalmente nos enfocamos solamente en estos textos, pero es un capítulo que nos remarca una profecía completa. En el versículo 1 dice: mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Esa profecía, hermanos, se menciona también en los evangelios. En Mateo capítulo 4, versículo 15, el Señor principia su ministerio en este lugar que se menciona en esta profecía. Y el evangelista Mateo también dice: y el Señor hizo esto para que se cumpliese así la escritura que estaba dicha en el profeta Isaías. Esta tierra que estaba en oscuridad, en un periodo muy terrible, donde había guerra, donde había muerte y donde había odio hacia las cosas del Señor, donde las personas realmente no tenían temor hacia la palabra del Señor, la gente estaba completamente alejada. Pero el Señor, ¿verdad?, en su primera venida trajo luz a este lugar. ¿Y quién iba a ser esta persona? Y ahí es cuando entonces podemos acercarnos al versículo 6. Él iba a ser un niño. Iba a ser un niño. Un niño nos es nacido. Qué tremenda palabra. De que esta persona iba a nacer como una persona común y corriente. Como todos nosotros alguna vez lo fuimos, un niño. Y esto recalca, hermanos, que esta persona iba a ser un hombre, la humanidad del Señor. Y es por eso la importancia del texto que tenemos acá arriba, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Él nació, tuvo un nacimiento como hombre en su encarnación. Pese a que, ¿verdad?, Él es eterno, Él no tiene comienzo ni tiene fin. Él en algún momento de la historia debía encarnarse y en tal sentido Él debía también nacer. Y es por eso que Él nace, ¿verdad?, de aquella mujer, de María, que el Señor la escogió para llevar en su vientre el Salvador, para que Él naciera. En la ciudad de David, en Belén, como dijo también el profeta Miqueas. Entonces el Señor iba a ser un hombre sujeto a las mismas debilidades que cada uno de nosotros puede tener. Debilidades que, por cierto, el Señor nunca cayó, porque Él se mantuvo completamente en todo su ministerio con rectitud, con integridad, y nunca falló. En segundo lugar, dice el texto: hijo nos es nacido. Hijo nos es nacido. Porque un hijo nos es nacido. Esto nos recuerda, hermanos, cuando estaba el Señor principiando también su ministerio y Él es bautizado por Juan el Bautista. ¿Se recuerda de aquel acontecimiento? Y dice la palabra del Señor que una voz se escuchó y que el Señor habló en aquella ocasión y que le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué es lo que quería decir algo como esto? Es que esta persona, ¿verdad?, iba a ser la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Y lo más importante de aquel texto es que el Señor pronuncia una aprobación hacia aquella persona. El Señor se complacía en aquella persona. Y esa era la importancia de que viniera un Salvador. Porque no lo podía hacer cualquier persona, no lo podía hacer un pecador, no lo podía hacer un animal. Tenía que ser una persona perfecta, una persona de la cual el Padre pueda complacerse completamente de todo. Y ninguna persona, hermanos, ningún ser humano
logra cumplir aquel requisito ante el Señor, sino solamente el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esta palabra también la escuchamos en otra ocasión cuando estaba el Señor en aquel monte, cuando Él se transfiguró delante de algunos de sus discípulos, y dice que una nube de luz los cubrió y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Nuevamente, aquel acontecimiento donde el Señor despliega, demuestra parte de su gloria. Aquella gloria que estaba en algún sentido cubierta por la humanidad, es descubierta por un segundo. Los discípulos no hallaban qué hacer, cayeron atónitos. No lograban comprender lo que estaba sucediendo, se confundieron, no sabían qué era, no lograban procesar la magnitud de lo que estaban presenciando. Era que el Señor se estaba demostrando tal y como Él es, en toda su gloria, en todo su esplendor delante de Él. Y se escucha aquella voz del cielo nuevamente: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd, a Él oíd. Y dice la palabra del Señor que inclusive aparecieron Moisés y Elías, un representante de la ley y de los profetas, para demostrar aprobación hacia Jesucristo. Porque tanto la ley como la profecía se cumplen en Él, en su venida, en su obra. Entonces tenemos, ¿verdad?, la humanidad del Señor y que Él iba a ser el Hijo de Dios. Y dice también que Él iba a tener sobre sí el principado sobre sus lomos. Eso es lo que Él iba a tener, el principado sobre su hombro. El principado, la palabra del Señor en Mateo capítulo 4, versículo 17, dice que desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este príncipe, hermanos, que iba a nacer, iba a pronunciar un mensaje muy relevante, y es el mensaje del reino de Dios. El reino de Dios se había acercado a los hombres. El reino que había sido anunciado previamente ahora era manifestado de forma visible en Jesucristo. Algo que las personas, ¿verdad?, los santos del Antiguo Testamento no habían tenido el privilegio de ver. Pero aquellas personas estaban presenciándolo cara a cara. Y nosotros lo oímos gracias a la palabra del Señor, para presenciarlo también en su momento, cuando el Señor nos llame ante su presencia. El Señor inauguró aquel reino espiritual acá en la tierra. No era un reino, hermanos, el Señor Jesús no trajo un reino que consistía en cosas materiales. No era un reino que se justificaba por medio de una espada, o por medio de un gran ejército, o por medio de muchas riquezas. De hecho, todo lo contrario, el nacimiento de Jesús tuvo mucho de humildad, de sencillez, inclusive de pobreza. Y ese era el reino espiritual que el Señor vino a traernos. ¿Y cuál es la garantía? ¿Qué es lo que ofrece este reino espiritual, hermanos? El reino espiritual ofrece salvación y vida eterna para todo aquel que no cree. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesús cuando Él conversaba con este hombre llamado Nicodemo? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué hay que hacer entonces para entrar en este reino de Dios, hermanos? Nacer de nuevo. Ese es el modo de ingreso, ese es el boleto de entrada al reino del Señor, nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en el Señor. Ese es el nuevo nacimiento, hermanos. Ese era el reino que el Señor vino a traer acá a la tierra. Ese fue el reino que el Señor inauguró cuando vino. Que los fariseos, que los judíos no lograron comprender, porque ellos imaginaban otro reino. Un reino donde iba a venir una persona que iba a destruir al resto de los pueblos, una persona que iba a ser un gran líder político, que iba a destruir el yugo que tenían en aquel momento los judíos, que iba a destruir al Imperio Romano. Pero no. Era un reino que le iba a decir a todo el mundo que está en pecado y que necesita salvación. Eso fue lo que hizo el Señor en la tierra. Admirable consejero, dice la palabra del Señor también. ¿Qué fue lo que trajo el reino del Señor acá a la tierra?
un admirable consejo. ¿Qué fue lo que hizo acá el Señor acá en la tierra cuando vino a predicar, cuando Él se acercaba a las personas, enseñar, guiar a las personas? Él les entregó palabra del Señor. Él le llenaba su corazón de consejos y de preciosas palabras. A tal punto que dice la palabra del Señor que las personas decían: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Eso se encuentra en Juan capítulo 7, versículo 46. Él habló como ningún otro hombre hablaba, porque hablaba con autoridad, dice la palabra del Señor. La gente estaba impresionada por las enseñanzas que el Señor decía, que con tanta sencillez, hermanos, con cosas tan prácticas, tan claras, con ejemplos tan vivos, Él lograba impresionar a las multitudes con su enseñanza. Ese era el admirable consejero. Cristo es la fuente de toda verdad, hermanos. Eso lo podemos ver en Juan 14:6. Él era el camino, la verdad y la vida. Qué importante. Él conoce, hermanos, las necesidades de nuestro corazón. Él conoce las necesidades de nuestro corazón. Este admirable consejero, hermanos, si se recuerda en los evangelios, él a su corta edad ya estaba enseñando en el templo y causaba admiración del resto de personas. Eso fue lo que hizo el Señor en su obra. Este admirable consejero también era Dios fuerte. Era Dios fuerte. ¿Qué dice Juan, capítulo 1, versículo 1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. Ese hombre que caminaba por las calles enseñando, que estaba con las multitudes, y ese niño que estaba en aquel pesebre, era Dios. Qué impresionante si nos ponemos a reflexionar de ello. Era Dios. Tal como lo dijo Tomás, se recuerda de Tomás en la palabra del Señor. Aquella persona que en una ocasión dudó cuando el Señor resucitó. ¿Qué fue lo que exclamó él? Señor mío y Dios mío. Impresionado luego de ver cara a cara al Señor resucitado. Señor mío y Dios mío. Porque el Verbo de Dios era Dios, porque Jesús es Dios. Eso nos recuerda, hermanos, la importancia de la venida del Señor. Nuevamente, Él era hombre, completa y verdaderamente hombre, pero también completa y verdaderamente Dios. Algo que nuestra mente no lo logra comprender al 100%, hermanos, pero que es una verdad revelada en la palabra del Señor. Él es Dios y Él también es hombre. Padre eterno, dice. Padre eterno. Miqueas capítulo 5, versículo 2, lo que hemos hablado recién. Sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Él es eterno. ¿Verdad? Él tiene su inicio en su encarnación, en su misión que tenía aquí que hacer acá en la tierra, pero sus orígenes son desde el principio. Sus orígenes son desde el principio. Colosenses capítulo 1, versículo 6 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Nos recuerda la eternidad del Señor. Nos recuerda que Él no tiene inicio y que tampoco Él tiene final. ¿Se ha puesto a pensar, hermanos, de aquella verdad tan importante? De que el Señor en su plan eterno, en su plan perfecto, sabía de que en algún momento Él debía venir acá a la tierra, ser semejante a nosotros y vivir aquella vida que nosotros sabemos que Él vivió, que debía experimentar el sufrimiento, que debía experimentar todo lo que nosotros sentimos, el cansancio, la fatiga, el sueño, tal como nosotros sentimos. Porque Él se representó como uno de nosotros. Y es por eso que nació. Tal como Adán pecó en un momento como representante de la humanidad, ahora el Señor como representante, como un mejor representante, Él ahora cumple la ley para que podamos tener vida eterna por medio de Él. Príncipe de paz.
Me recuerda el cántico de los ángeles: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué impresionante ese cántico. Gloria a Dios en las alturas. Nos intenta reflejar cuál era el sentimiento que se vivía en aquel momento. Gloria a Dios en las alturas. Había gloria. Era un gozo. Se estaba cumpliendo la palabra del Señor. El plan redentor se estaba cumpliendo de forma perfecta. Y en la tierra nosotros podíamos tener paz. Porque el Señor estaba entregando salvación. El Señor estaba cumpliendo su palabra para que podamos tener paz para con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el relato de Navidad, todo lo conocemos, es un relato bellísimo, hermoso, del nacimiento de Jesús. Pero hermanos, si hay algo que no debemos olvidar es el objetivo. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor vino acá a la tierra? No podemos olvidarnos de cuál fue la misión que Él debía cumplir acá en este lugar. No podemos quedarnos solamente con Belén, hermanos. No podemos quedarnos solamente con el relato de los pastores, el relato de los ángeles, el relato del nacimiento del Señor Jesús. Vamos a lograr comprender mejor todas esas historias, hermanos, si la podemos contrastar con la cruz y la podamos contrastar con el Cristo crucificado. Y finalmente contrastar también con el Señor resucitado, quien intercede por nosotros a la diestra del Señor. Es por eso que la Navidad tiene mucho mejor sentido cuando lo analizamos desde esta perspectiva. No solamente Belén, no es solamente aquel nacimiento tan glorioso, sino que es la misión, la vida del Señor, el objetivo por el cual vino acá a la tierra para salvar al hombre. Como decía el texto, Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe. Y yo quisiera hacer algunas preguntas a este texto para que logramos obtener algunas enseñanzas prácticas. Justificados pues por la fe. Hermanos, ¿qué es lo contrario a estar justificado? ¿Qué es lo opuesto a la justificación? ¿Qué pasa cuando uno falta a clases sin justificativo? ¿Qué pasa si uno falta al trabajo sin justificativo? Para hacerlo más sencillo, lo contrario a justificado podría ser injustificado. Es una persona que no tiene justificación. Es alguien que no ha encontrado la esperanza para ser justo. Eso es lo contrario a justificación. ¿Qué es lo contrario a la fe? El texto dice: justificados pues por la fe. ¿Qué es lo contrario a la fe, hermanos? Lo contrario a la fe es la incredulidad. Eso es lo contrario a la fe. Justificados pues por la fe es la incredulidad. Lo contrario a la fe es la incredulidad. Lo contrario a estar justificado, entonces, es estar injustificado. Y lo contrario a la fe es la incredulidad. Dice el texto: tenemos paz para con Dios. ¿Qué es lo contrario a la paz? ¿Cuándo una persona no tiene paz con alguien? Lo contrario a la paz, hermanos, es la ira. Lo contrario a la paz es la ira. Cuando no hay justificación por la fe, hermanos, cuando no hay fe en Jesucristo, en su obra redentora, hay ira, no hay paz. Y dice el texto: por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo opuesto al Señor Jesucristo? ¿Qué es lo opuesto al Señor Jesús? Yo le voy a decir cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa que no tenga la misma prioridad que el Señor es lo opuesto a Él. Entonces, ¿qué pasa, hermanos, cuando no hay justificación? Cuando no hay fe en Jesucristo. Cuando no está Jesucristo en nuestra vida, no tenemos paz para con Dios. No tenemos paz para con Dios. Y lo contrario a la paz, sabemos, es la ira. Hermanos, este mensaje de los ángeles: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En la tierra, por supuesto,
está disponible la paz del Señor. Está disponible la paz del Señor para aquel que en Él cree. Pero debemos creer en Él. Pero debemos acceder a este regalo de salvación que el Señor nos entrega por la fe en Jesucristo. ¿Y de qué manera podemos acceder a ese regalo tan precioso, hermanos? Creyendo en Él y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Eso fue lo que predicó el Señor Jesús acá en la tierra, el arrepentimiento. Esa fue la inauguración del reino de Dios. Y para entrar a este reino se requiere nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Creyendo en Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no hay otro camino, no hay otro modo para acceder a este regalo. No hay otra forma. Ya basta, hermanos, de poner excusas a nuestra vida, de poner nuestra fe en cualquier otra cosa, de poner nuestra fe en nuestras posesiones, o de creer de que, no, yo más adelante voy a hacer esto, yo más adelante me voy a encargar de mi alma. Hay personas que tienen ese pensamiento. Cuando esté enfermo, cuando esté postrado, cuando esté a minutos de fallecer, de morir, ahí voy a ponerme a cuentas con el Señor. Hermanos, eso es un grave error. Eso es lo que quiere el enemigo, eso es lo que quiere Satanás. Sembrar en nuestro corazón, sembrar en nuestra mente esa tranquilidad, pero que no es tranquilidad, porque solamente en Jesucristo hay paz para con Dios. Entonces, hermanos, si queremos creer, si queremos ser salvos, debemos creer en este hombre, en este niño que nos es nacido, en el Hijo de Dios, en aquel de quien su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Hermanos, ¿queremos unirnos a ese reino? ¿Queremos creer en Jesucristo, quien es el príncipe de paz? Le invito a que pueda hacerlo, a que pueda meditar en esta palabra y a reflexionar en ellas. Vamos a orar. Dios y Padre, le agradecemos por poder tener este tiempo de reflexión en su palabra y le pedimos, Dios, de que aquellas personas que están presenciando este servicio, que no han creído en el Señor, que no han considerado estas palabras, o que las han leído pero que no han tomado el peso de lo que realmente implica, de tener paz para con Dios, que su corazón en este momento pueda ser también conmovido por estas palabras, porque solamente creyendo en el Señor Jesús hay salvación. No hay otro modo en esta tierra, no hay otro nombre que traiga salvación. Y si recordamos, hermanos, esta Navidad, Padre Santo, le pedimos de que nuestra reflexión, Señor, pueda hacer meditar en usted, pueda hacer meditar en su obra, pueda hacer meditar en aquel regalo precioso que usted hizo de nuestro favor. Padre Santo, bendiga a cada hermano que está presenciando este servicio. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, que el Señor nos bendiga y que puedan tener una feliz Navidad y reflexionar, ¿verdad?, en estas palabras, reflexionar en la obra que el Señor hizo por nosotros. Que el Señor les bendiga.